¿Alguna vez te has parado frente a una llanta de camión minero? No hablamos de una llanta común, sino de una bestia de caucho de más de 4 metros de altura, capaz de sostener cientos de toneladas sobre terrenos hostiles. Es tan grande que un automóvil cabe fácilmente dentro de ella, y tan pesada que se necesitan grúas especiales para moverla. Pero, ¿te has preguntado qué hay dentro de una llanta gigante de camión minero? Hoy te llevaremos a descubrirlo. Imagínate esto: estás en medio de una mina a cielo abierto, rodeado de polvo, ruido de maquinaria y vehículos colosales que hacen que cualquier autobús parezca un juguete. Uno de ellos se detiene a pocos metros. Es un camión minero, un titán como el CAT 797 o el Komatsu 980E. Mide casi 7 metros de alto y puede cargar hasta 400 toneladas de roca. Pero justo en la base, conectándolo todo al suelo, están ellas, las llantas más impresionantes del mundo. Muchos piensan que son solo grandes ruedas infladas, como una versión gigante de lo que vemos en nuestros autos. Pero esa idea está muy lejos de la realidad. Estas llantas no tienen cámaras de aire internas como una bicicleta, y lo que las hace tan especiales está justo en su interior. Una combinación fascinante de capas, compuestos, estructuras metálicas y tecnología diseñada para soportar temperaturas extremas, cortes, compresión y cargas que destruirían una llanta convencional en segundos. Para entender qué hay dentro de una llanta gigante de camión minero, primero debemos apreciar el propósito para el que fueron creadas. Estas máquinas trabajan en condiciones extremas, terrenos irregulares, lodo, calor abrasador o frío glacial. El menor error en el diseño de una llanta puede significar una catástrofe en la operación minera. No solo por el costo, una sola llanta puede valer más de $40.000, sino porque una falla puede dejar inoperativo todo un sistema logístico. Ahora, hablemos de la magnitud. Cada llanta puede pesar entre 3 y 6 toneladas. Sí, una sola rueda pesa lo mismo que un elefante africano. Y para fabricarlas, no basta con moldear caucho y meterle aire. Se requiere un proceso industrial complejo, donde se combinan varias capas de materiales como acero trenzado, nylon y compuestos sintéticos de altísima resistencia. Estas capas actúan como los músculos, huesos y piel de la llanta. Desde el exterior, podemos ver los tacos de tracción gigantes, diseñados para agarrarse con fuerza al terreno. Pero lo que no se ve a simple vista es cómo ese diseño continúa hacia adentro, con estructuras internas que redistribuyen el peso y evitan que la llanta colapse. En su núcleo, no hay un simple vacío lleno de aire, sino un sistema de presión cuidadosamente calibrado, reforzado con mallas internas, que impiden explosiones por sobrecarga o impactos extremos. ¿Y cómo se asegura esa estructura interna? Aquí entra la tecnología. Las llantas mineras modernas vienen equipadas con sensores que monitorean presión, temperatura y desgaste en tiempo real. Estos datos se envían a sistemas automatizados que pueden alertar a los operadores antes de que ocurra una falla. En otras palabras, estas llantas tienen su propia inteligencia para mantenerse vivas y seguras. Y no solo se trata de soportar peso. Tienen que resistir cortes provocados por rocas filosas, cargas laterales cuando el camión gira con toneladas en la caja y miles de horas de trabajo sin detenerse. En algunos casos, una llanta puede durar hasta un año, lo cual es impresionante considerando las condiciones en que trabaja. Entonces, la próxima vez que veas una de estas llantas gigantes en un video, una foto, o si tienes la suerte de estar frente a una en persona, recuerda que lo que ves no es solo una rueda. Es una proeza de la ingeniería moderna. Un escudo móvil. Una fusión entre ciencia de materiales, diseño estructural y precisión industrial. Pero esto es apenas el principio. Ahora que ya tienes una idea general de lo increíble que es una llanta de camión minero, es momento de abrirla. No literalmente, claro. Y conocer qué la hace tan resistente, funcional y valiosa. Porque dentro de esa masa colosal de caucho se esconde un sistema de capas que trabajan como los músculos, tendones y huesos de un organismo diseñado para la guerra industrial. Vamos desde afuera hacia adentro. La primera capa, visible, es la banda de rodamiento. Es la parte que hace contacto con el suelo.
Aquí no hay espacio para adornos. Su diseño es agresivo, con tacos gigantes que pueden medir más de 10 centímetros de profundidad. Estos patrones no son al azar. Están pensados para proporcionar tracción máxima en tierra suelta, lodo o piedra fragmentada. Y están hechos de un caucho reforzado con aditivos que le dan elasticidad y resistencia al desgaste por fricción. Debajo encontramos la capa de cinturones de acero, una de las partes más vitales. Imagina una malla metálica de acero trenzado, como si fuera una armadura interna. Esta capa le da rigidez a la llanta, evita que se deforme con el peso del camión y mantiene su forma cuando se enfrenta a curvas cerradas o golpes laterales. Aquí es donde muchas llantas convencionales fallarían. Bajo cargas extremas, colapsan. Pero los cinturones de acero de una llanta minera actúan como un esqueleto, fuerte pero flexible. Después llegamos a la capa de carcasa o estructura textil, compuesta por hilos de nylon o poliéster dispuestos en ángulos estratégicos. Esta parte no solo agrega soporte estructural, sino que también le da cierta memoria a la llanta. Permite que se adapte al terreno de forma dinámica, sin perder su forma original. Es como una piel con memoria que puede absorber el impacto y regresar a su estado normal sin agrietarse. Más hacia el centro, tenemos el liner interior, que actúa como una cámara de aire moderna. Pero, a diferencia de una bicicleta, aquí no hay una cámara inflable suelta. El liner es una capa hermética, de caucho muy denso, que mantiene la presión interna controlada. Esta presión puede ser de hasta 120 libras por pulgada cuadrada, lo cual es 5 veces más que un neumático de auto convencional. Esa presión debe mantenerse constante, porque incluso una pequeña fuga puede causar un accidente o detener la producción de toda una mina. En algunas llantas, especialmente las radiales, hay además capas intermedias de refuerzo, diseñadas para resistir cortes y abrasiones. Imagina una especie de chaleco antibalas, pero para una llanta. Estas capas incluyen fibras aramidas, similares al Kevlar, que detienen grietas antes de que se extiendan. Es la diferencia entre una reparación rápida o una explosión catastrófica. Y en el centro de todo está el talón, la parte que conecta la llanta con la rueda del camión. Este borde interno está reforzado con anillos de acero macizo, que permiten que la llanta se mantenga firme sobre el rin, incluso bajo cargas absurdas. Aquí no puede haber holgura. El ajuste debe ser perfecto. Cualquier error puede hacer que la llanta se desmonte en plena operación. ¿Y cómo se une todo esto? El proceso de fabricación de estas llantas es una coreografía de precisión. Cada capa se moldea, se calienta y se vulcaniza, es decir, se endurece con azufre y calor, para que se integre con las otras de forma inseparable. No es algo que se pueda hacer en cualquier fábrica, se requiere maquinaria especializada y meses de desarrollo. Lo interesante es que muchas de estas llantas están diseñadas para repararse. Cuando hay un corte profundo o un daño estructural, existen talleres especializados que pueden intervenir en su interior, aplicar refuerzos, rellenar con nuevos compuestos y devolverlas al trabajo. En resumen, una llanta de camión minero es una obra de ingeniería por capas. Cada una cumple una función vital y está diseñada con precisión para durar lo máximo posible en las peores condiciones. Pero aún queda una gran pregunta. ¿Cómo se instalan estas llantas? ¿Qué se necesita para cambiarlas o repararlas en campo? Ahora que ya conoces la complejísima estructura interna de una llanta de camión minero, es momento de responder una de las preguntas más sorprendentes de todas. ¿Cómo se transporta, instala y mantiene un objeto de más de 3 toneladas de peso y más de 4 metros de diámetro? Porque, aunque parezca algo de otro mundo, estas llantas se cambian, se rotan y, sí, a veces incluso se reparan. Pero no con herramientas comunes ni en un taller de barrio. Lo que estás a punto de conocer es una operación industrial de alto nivel, donde la precisión es tan importante como la fuerza bruta. Empecemos por el transporte. Estas llantas no se montan dentro de una fábrica y se mandan ya puestas al sitio. Generalmente, llegan por separado. Algunas se fabrican en países como Japón, Estados Unidos o Alemania,
y deben cruzar océanos en contenedores especiales. Debido a su tamaño, muchas veces se transportan en estado semiplano, es decir, parcialmente desinfladas o con los aros separados para que ocupen menos espacio. Luego, se ensamblan en la mina o en talleres especializados cerca del lugar de operación. Una vez en el sitio, se usan vehículos especiales para moverlas. Hay grúas hidráulicas diseñadas exclusivamente para sostener llantas de camión minero, así como manipuladores de neumáticos, una especie de pinza gigante con capacidad para girar, inclinar y colocar la llanta con precisión milimétrica. No se puede usar cualquier grúa ni cualquier operador. Los equipos deben estar certificados y los técnicos deben seguir protocolos estrictos de seguridad. El más mínimo error puede significar millones de dólares en pérdidas o un accidente mortal. La instalación en el camión también es un desafío, no solo por el tamaño, sino porque los rines o llantas pueden ir montados en posición dual, es decir, dos llantas una junto a otra, especialmente en el eje trasero. El alineamiento tiene que ser perfecto. Si la llanta no queda bien centrada en el aro o si la presión interna no es la adecuada, el desgaste se acelera o, peor aún, puede explotar con la fuerza de una bomba pequeña. Por eso, durante la instalación, se usa un sistema de llenado remoto. Se infla la llanta desde una distancia segura, dentro de una jaula metálica, y se monitorea con sensores electrónicos hasta que alcanza la presión recomendada. Pero el trabajo no termina ahí. El mantenimiento constante es clave para alargar la vida útil de estas llantas. Cada jornada, los técnicos revisan aspectos como la temperatura, la presión y el desgaste. ¿Cómo lo hacen? Gracias a un sistema de sensores integrados en la llanta, conocidos como TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Los datos se transmiten en tiempo real a una consola o incluso a una central de monitoreo. Si hay una desviación peligrosa, el operador del camión es alertado de inmediato. Además, se realizan inspecciones visuales periódicas para detectar cortes, bultos o separaciones en la banda de rodamiento. Algunos cortes superficiales se pueden reparar con un proceso llamado vulcanización en sitio, donde se limpia la zona dañada, se aplica una mezcla de caucho especial y se utiliza una prensa con calor para reintegrar el material. Es como una cirugía menor para estas ruedas titánicas, pero si el daño es mayor, la llanta debe retirarse del servicio. En ese caso, se transporta al taller donde se puede realizar una reparación profunda o se desecha. Aunque parezca un desperdicio, muchas de estas llantas se reciclan, extrayendo el acero interno y reutilizando el caucho en otros productos. Una práctica común en el mantenimiento es el rotado de llantas, que consiste en cambiar de posición las ruedas del camión cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque las llantas delanteras y traseras se desgastan de manera diferente. Con el rotado adecuado, se garantiza un desgaste uniforme, lo que puede aumentar la vida útil de cada llanta hasta en un 20%. Y cuando hablamos de llantas de $40.000, cada kilómetro adicional cuenta. ¿Te imaginas ser parte del equipo que se encarga de estas tareas? No es solo un trabajo físico, es una labor de precisión, estrategia y conocimiento técnico. Cualquier descuido puede poner en riesgo no solo el camión, sino la seguridad de todos en la operación. Ahora que sabes cómo se transportan e instalan estas llantas monstruosas, seguramente te estarás preguntando: ¿cómo resisten tantos años de trabajo tan pesado sin estallar o deformarse? Hemos hablado del tamaño, de la estructura interna y del complejo proceso de instalación de las llantas gigantes de camión minero. Pero ahora viene lo más impresionante: cómo estas llantas resisten condiciones que, literalmente, destruirían en minutos cualquier neumático convencional. Imagina una jornada de trabajo en una mina a cielo abierto. No estamos hablando de caminos pavimentados ni superficies controladas. Hablamos de rocas filosas, pendientes empinadas, polvo constante, temperaturas que pueden ir desde los -30 grados Celsius en la madrugada hasta más de 50 grados Celsius bajo el sol del mediodía. Y aún así, estas llantas soportan todo, día tras día. Lo primero que debes saber es que estas llantas no solo ruedan, luchan. Cada rotación
Enfrenta obstáculos como piedras puntiagudas, zonas de lodo pegajoso, rampas con inclinación de hasta 20 grados y descensos que requieren máxima tracción. Por eso, el diseño del dibujo de la banda de rodamiento es tan agresivo. Está pensado no solo para tracción, sino para autolimpieza. La llanta debe expulsar tierra, barro y piedras que podrían incrustarse entre los tacos. Pero más allá del diseño externo, es la composición química del caucho la que marca la diferencia. El caucho usado no es el mismo que el de un auto común. Está reforzado con sílice, carbón negro, aceites especiales y polímeros sintéticos que le dan una resistencia excepcional al calor, la abrasión y la deformación. Además, existen variantes adaptadas al clima. Por ejemplo, en climas fríos se usan compuestos más flexibles, que no se vuelven quebradizos con las heladas. En climas cálidos o desérticos se utilizan mezclas que resisten la radiación solar y las altas temperaturas del suelo. ¿Y qué pasa cuando una de estas llantas choca contra una roca filosa a 65 toneladas de presión? Lo normal sería que explotara o colapsara. Pero aquí entran en acción las capas internas de refuerzo, como mencionamos antes. En muchas llantas se utilizan fibras tipo aramida, como el Kevlar, que detienen el avance de una grieta, conteniéndola. Esto es vital. Una grieta que no se detiene puede expandirse con la presión y llevar a un fallo total. Además, los ingenieros mineros hacen simulaciones constantes de carga. Con ayuda de software especializado, se evalúa cuánto peso y presión puede soportar cada llanta antes de mostrar signos de fatiga. En las minas más modernas, incluso se usa inteligencia artificial para anticipar fallas antes de que ocurran. La IA analiza datos históricos de presión, temperatura, velocidad y peso, y emite alertas cuando detecta un patrón de deterioro. Otro aspecto poco conocido es que las llantas también deben resistir temperaturas internas extremas. Durante la operación, la fricción constante genera calor en el interior de la llanta. Si no se disipa correctamente, este calor puede llegar a fundir los componentes. Por eso, algunas llantas tienen canales internos o materiales que actúan como disipadores térmicos, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento. Aún así, no son indestructibles. Después de cierto número de horas de trabajo, generalmente entre 3.000 y 5.000 horas, incluso la mejor llanta comienza a mostrar desgaste. Los signos pueden ser sutiles: una pérdida de tracción, una vibración anormal, una marca interna que sugiere una separación de capas. Si no se detecta a tiempo, el daño puede ser irreversible. En los peores casos, puede ocurrir un fenómeno llamado desintegración explosiva. La llanta se rompe desde dentro y libera una onda expansiva tan poderosa que puede volcar maquinaria cercana o herir gravemente al personal. Por eso, además del monitoreo electrónico, hay personal que realiza inspecciones visuales con linternas especiales, cámaras térmicas y herramientas de ultrasonido. Algunas llantas incluso se retiran antes de llegar a su límite, simplemente por seguridad. Es preferible cambiarlas anticipadamente que arriesgar una falla catastrófica. Ahora, a pesar de todos estos cuidados, hay algo que determina en última instancia la vida útil de una llanta minera: el terreno. En suelos más suaves, pueden durar más de un año. En terrenos rocosos y agresivos, su duración se reduce a meses. Así que, por más tecnológicas que sean, estas llantas siguen dependiendo del entorno, del uso humano y del azar. Y con esto llegamos a una pregunta final. ¿Qué sucede con estas llantas cuando ya no sirven? ¿Se desechan? ¿Se reciclan? ¿O siguen teniendo una función? Después de miles de kilómetros, soportando toneladas de roca, días enteros bajo el sol ardiente o la nieve cortante, y sobreviviendo a terrenos que parecen diseñados para destruir cualquier cosa, llega el momento inevitable: la muerte de la llanta. Pero ¿qué ocurre con una llanta gigante de camión minero cuando ya no puede seguir rodando? Aquí es donde el ciclo de vida de estas bestias de caucho toma un giro inesperado. ¿Por qué no? No se desechan como una llanta común. Su tamaño, su composición y su impacto ambiental hacen que simplemente tirarlas a un vertedero no sea una opción viable ni responsable.
El primer paso es la evaluación post-mortem. Técnicos especializados analizan la llanta desgastada, determinan si puede tener una segunda vida a través del recauchutado o si debe ser retirada completamente. El recauchutado implica retirar la banda de rodamiento vieja y reemplazarla por una nueva, adherida mediante vulcanización. Este proceso es mucho más económico y sustentable, pero solo es posible si la estructura interna no está dañada. En muchos casos, cuando el desgaste o los daños son graves, la llanta se retira definitivamente. Pero eso no significa que se pierda por completo. Aquí entra el reciclaje industrial. Estas llantas están compuestas de caucho, acero y textiles industriales, todos materiales valiosos si se procesan adecuadamente. El reciclaje comienza con el corte y desmantelamiento. Esto no se puede hacer con herramientas comunes. Se utilizan sierras hidráulicas, grúas y maquinaria pesada solo para separar los componentes. El acero interno, que puede pesar hasta media tonelada por llanta, se funde y reutiliza en la industria metalúrgica. El caucho triturado puede tener múltiples destinos: asfalto modificado, suelos para parques infantiles, losas antivibración para trenes, e incluso se convierte en combustible alternativo para hornos industriales. Y luego están los usos creativos. En comunidades cercanas a las minas, algunas llantas son reutilizadas como estructuras arquitectónicas. Las verás transformadas en jardineras gigantes, muros de contención, portales de entrada o incluso como bases para viviendas ecológicas. Algunas iniciativas de arte industrial las han convertido en esculturas monumentales que decoran parques o museos de minería. Donde antes hubo una herramienta de trabajo, ahora hay un símbolo de resistencia. Este tipo de reutilización no solo evita el impacto ambiental de desechar una estructura de varias toneladas, sino que también convierte un residuo en oportunidad, de arte, de educación o de infraestructura. Pero el legado de estas llantas no se mide solo en su segundo o tercer uso. También han impulsado avances tecnológicos, exigido mejoras en diseño de materiales y generado conciencia sobre la sostenibilidad en industrias pesadas. Son una muestra perfecta de cómo, incluso en los entornos más extremos, la innovación puede encontrar un camino para reutilizar, reciclar y resignificar. Así que, la próxima vez que veas un camión minero de más de 300 toneladas rugiendo entre rocas gigantes, piensa en sus ruedas. No son simples cauchos negros. Son gigantes diseñados para sobrevivir al infierno, manipulados con precisión quirúrgica, mantenidos con ciencia de punta. Y al final, renacidos como algo completamente distinto. Porque incluso los gigantes, tarde o temprano, se detienen. Pero su historia no termina con el último kilómetro. ¿Quién diría que una llanta podría enseñarnos tanto sobre resistencia, tecnología y transformación?